Una vida envanecida por el pecado será de constante agravio en la existencia del hombre. Libro de los Salmos, capítulo 7, versículos del 14 al 16. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Uno de los aspectos más fundamentales que caracterizan el nuevo nacimiento del creyente es que se adquiere una capacidad muy trascendental para llevar una vida lo más rectificada y ordenada posible ante los ojos de Dios. Dicha capacidad es la que se denomina en la Sagrada Palabra como conciencia de pecado. ¿Esto qué significa? Significa que a partir de este acontecimiento en nuestra vida, por medio del cual comenzamos a evidenciar que somos hechos nuevas criaturas, estamos conscientes de aquellas acciones y hábitos que realizábamos antes de nuestro nuevo nacimiento, que no eran ni seguirán siendo agradables a Dios, y que debido a la condición de estar muertos espiritualmente en la que antes prevalecíamos, las llevábamos a cabo sin ninguna especie de pesar o de remordimiento, pues sin el alumbramiento de las Sagradas Escrituras en nuestra vida, no habríamos podido ser capaces de entender lo que realmente para Dios es pecado. No es sino hasta que nuestra vida es confrontada con esta realidad que en nosotros hay un despertar como nunca antes la habíamos experimentado en cuanto a cómo Dios verdaderamente nos ve. Ante esto, te pregunto, ¿cuál fue tu primera reacción cuando leíste o escuchaste citar por algún siervo de Dios en una prédica o estudio de la palabra acerca de las obras de maldad denominadas obras de la carne, por las cuales viene la ira de Dios sobre la vida de aquel que persevera en ellas y por las cuales no será posible heredar el reino de Dios? Aquel que ha tenido oídos para oír la voz del Espíritu de Jehová, aquel cuyo corazón, como tierra fértil que está preparada para recibir la semilla y que ha sido debidamente regado con el agua de vida eterna, se ha quebrantado hasta las lágrimas ante la evidencia de que en su vida había una o más de estas obras de maldad: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Obras de maldad en las cuales el nacido de nuevo no podrá ni mucho menos se permitirá prevalecer en ellas, pues una vez que ha sido confrontado, amonestado y exhortado a dejarlas atrás, ha comprendido cuán doloroso es para un Dios 3 veces santo tener que soportar que su obra más grandiosa de su creación prevalezca en estas acciones, y por ende no querrá jamás volver a herir el corazón de Dios de esta manera. Además de ello, existe una advertencia muy determinante para aquellos que tengan a bien prevalecer en estas obras de maldad, y sería muy digno de ser tomado en cuenta por cada uno de nosotros. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tengamos a bien, pues, entender que antes del nuevo nacimiento, ninguno de nosotros era capaz de interiorizar en estas acciones y hábitos, ni mucho menos tener en nosotros la necesidad constante de tomar en cuenta a Dios antes de querer proceder a realizar alguna determinada acción, por lo que es indispensable para todo creyente reconocer que hemos sido concebidos en maldad, en iniquidad y en engaño. ¿Por qué es esto posible?, te preguntarás. Si bien es cierto que gran parte de la Escritura nos habla acerca de la misericordia de Dios y del inmenso amor que tiene para con nosotros, no obstante, es muy relevante el hecho de que reconozcamos que todo ser humano, con excepción de nuestro Señor Jesucristo, hemos nacido con una naturaleza caída, es decir, con una tendencia natural hacia hacer lo malo y con la capacidad suficiente para rebelarnos contra Dios de diversas maneras.
El único medio que tenemos para conocer la voluntad de Dios para con nosotros y para rectificar nuestra vida y para venir a la salvación por gracia, a fin de ser hechos hijos de Dios, es la Santa Palabra. Ante este hecho, estoy seguro que en más de una ocasión habremos atestiguado que aquellos que escuchan la palabra, pero que han preferido mantener una actitud reacia hacia la exhortación de arrepentirse, se irá gradualmente generando en ellos una especie de dureza y entenebrecimiento de corazón y de conciencia, en donde se llegará a un punto en el que ya ni siquiera la poderosa palabra de Dios habrá de operar efecto alguno en ellos. Un extremo así habrá de condenar al hombre a quedar totalmente abandonado por Dios y ser entregado a un espíritu de engaño, para que, literalmente hablando, disfrute de los deleites temporales del pecado con toda libertad y sin temor de que su conciencia lo esté acusando constantemente. Una condición de vida de tal magnitud no solamente ha sentenciado al hombre a una vida de muerte eterna, aún estando vivo, sino que además lo guía a la necesidad de querer explorar toda clase de maldades. Por ello no es de extrañarse que en el mundo existan personas que, independientemente de su posición social y financiera, evidencien tan grande magnitud de maldad en sus acciones de vida. A la luz de las Sagradas Escrituras, es muy probable que esta clase de personas hayan ya sido entregados a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ante esto es muy trascendental recalcar que aquellas personas, hombres o mujeres, que han decidido cambiar el uso natural de su propio género por el que es contra naturaleza, lo hayan hecho no sin antes haber sido advertidos y exhortados a arrepentirse en más de una ocasión. Aquellos que ya lo fueron y han tomado por inmunda la palabra de Dios, han sido entregados por Dios a toda clase de pasiones vergonzosas, han tenido a bien encenderse en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Es por ello que el salmista ilustra esta condición perdida de vida en la que el hombre, habiendo reprobado la acción de ejercer el sabio mandamiento de volverse a Dios, ha cavado para sí mismo pozo y le ha determinado profundidad y eventualmente habrá de caer en él, porque será semejante a aquella persona que sin dirección ni parámetros de advertencia que le alerten del peligro que hay por delante, seguirá el rumbo de su vida a tan semejante perdición. El mismo salmista advierte que si no es Dios quien le perdone, le libere, quien ponga sus pecados en lo más profundo del mar, le haga nacer de nuevo, su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. El Señor Jesucristo también nos advierte de lo siguiente: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Por ello también no es de extrañarse que esta clase de personas busquen justificar sus acciones argumentando que son víctimas de alguna especie de rara enfermedad que controla su voluntad y que por ende tienen todo el derecho de exigir compasión, comprensión y aceptación dentro de la sociedad, sin que nadie juzgue su estilo de vida, so pena de toda clase de agravios para quien pretenda coaccionarla. Pero no habrá de suceder lo mismo ante los ojos del Creador, quien no puede de ninguna manera ser engañado. Por eso, Él es el blanco de todo el odio del mundo, porque Él es el único que juzga las acciones del hombre y las llama por su nombre. Ante esta realidad, debemos estar agradecidos por haber entrado ya al reposo del Señor, pues si hemos sido obedientes al llamado de la cruz para reconciliación y perdón de nuestros pecados, no solamente hemos alcanzado misericordia y seguridad en encontrarnos con Dios después de esta vida, sino que también hemos podido ser capaces de ver que el hecho de que Cristo mora en nosotros nos ha librado de caer en esta clase de prácticas de maldad,
pues su Santo Espíritu nos guía constantemente a prevalecer en esta condición de obediencia. Tengamos pues presente la necesidad de que en nosotros haya conciencia de pecado, no sea que nos encontremos haciendo obras de maldad que representen para nosotros confusión y pérdida de la presencia de Dios en nosotros. Vivamos pues tomando en cuenta que Dios nos da la libertad de vivir sujetos a Él o reacios hacia su voluntad. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Que Dios ponga en tu corazón el anhelo de querer vivir sujeto a Él, de santificarte constantemente, de poner en ti una voluntad fortalecida para dejar atrás toda obra de maldad. Asimismo, que Dios ponga en ti carga por aquellas personas, familiares, amistades y conocidos cercanos a ti, que viven en constante rebeldía ante Dios. Quizás les sea concedido el don de arrepentirse y de venir al conocimiento pleno de su gracia divina. Amén.